Buenas noches, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición el estar aquí con ustedes. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que se están conectando, a todos los que vamos a aprender en esta noche la palabra de nuestro Dios. Es una oportunidad que tenemos de aprender y no podemos soltarla, no podemos menospreciar el aprender, sino que tenemos que avanzar. Si generalmente en lo secular queremos aprender cosas que nos ayuden para tener mejores posibilidades o poder tener una mejor calidad de vida, cuanto más la palabra de nuestro Dios. Así es que, mis amados hermanos, les doy la más cordial bienvenida y vamos a empezar. Antes de ir a la palabra, vamos todos juntos a orar, que el Señor nos esté resguardando en medio de todas estas situaciones, que nos dé un corazón sabio y entendido para poder poner por práctica su palabra, para poder confiar en Él y sobre todo va a seguir teniendo temor de Dios, aprender el temor de Dios. Vamos a orar todos juntos. Espíritu Santo de Dios, gracias te doy porque nos permites una vez más aprender de tu palabra, nos permites el acercarnos a escudriñar tu hermosa palabra. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que están, Señor, juntamente con nosotros, y los que lo van a ver en el futuro. Dios, te suplico que tú los bendigas, que tú les des un corazón sabio y entendido, para que todos en una sola voz, en un solo sentir, podamos buscarte con todo nuestro corazón. Bendigo a este gran país, bendecimos a nuestro país, bendecimos a nuestras autoridades, bendecimos, Dios, esta tierra que tú nos has puesto en este lugar, la bendecimos. Queremos, Señor, lo mejor para este país. Anhelo con todo mi corazón que cuanto más gente pueda saber de ti, de tu palabra, sé que las cosas, Señor, en el mundo no van a mejorar, pero sí mejorar aquellos que tú les hables, aquellos que confíen con todo su corazón en ti, y sé, Dios, que tú vas a hacer grandes cosas en medio de todas esas personas y en medio de todas las familias que te busquemos. Gracias te doy porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y Señor, a donde alcance llegar el mensaje de tu palabra, que sea bendiciendo en el país donde que se encuentren. En el nombre de Jesús pedimos revelación, pedimos fe, pedimos sabiduría de lo alto y que podamos comprender tu palabra cada día un poco más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Mis amados hermanos, este próximo domingo tenemos un tema muy especial, y un tema muy especial porque es importante comprender lo que Dios tiene para nosotros. Es importante que vayamos comprendiendo qué planes Dios tiene para nosotros, qué Él quiere para nuestras vidas, qué situaciones quiere que pasemos, qué situaciones no quiere que pasemos, y que, amados hermanos, se involucra lo económico, y que cuando se involucra lo económico, mucha gente podría irse desviando de una manera muy descarada por irse solamente por lo económico. Y Dios no está peleado con lo económico. Cuando vemos en la Biblia que Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos, no solamente se refiere a las riquezas materiales, que es una bendición y las aceptamos en el nombre de Jesús, las recibimos, pero que no es el todo, porque eso viene a ser algo terrenal, algo natural, sino que busquemos los tesoros que están en el cielo. Claro que agradecemos a Dios por lo que nos permite hacer, por la bendición económica que derrama sobre nuestras vidas, que podamos tener una vida tal vez no tan limitada, porque se oye mucho afuera, y que muchas veces ha llegado al punto, ¿verdad? Ha llegado al punto de que muchos cristianos dicen, es que vivo al día. Y eso, hermano, es algo triste,
es algo que de mi parte yo no quiero que ninguno que llegue a esta iglesia esté en esa situación, y no por un buen deseo mío, sino porque creo en la palabra de Dios, y justamente en ese verso donde dice que Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos. Entonces la idea de nuestro Dios es bendecirnos, pero no solo del área económica. Podríamos decir que hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen paz. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene con quién compartirlo. Tiene dinero, pero le falta a lo mejor la salud. Y entonces en ese punto de vista vemos que Dios quiere bendecirnos. Y vemos a muchos ricos dentro de la palabra de Dios. Vemos a un Abraham sumamente rico, que su preocupación en determinado momento fue: ¿a quién le voy a heredar todo lo que Dios me dio? Era un hombre muy rico. Cuando nosotros vamos a otros libros que nos narran cierta información que no está escrito en la Biblia es como el canon, es como la regla fundamental, y que hay libros que apoyan, libros históricos que apoyan ciertas cosas, y es bueno aprender de ello. No voy a sacar doctrina o una enseñanza de otros libros, pero sí me va a dar una cierta idea. Y hay unos libros, ¿verdad? Está el de Jasser, que es muy bueno, donde vemos que va concatenando toda esa parte del libro de Génesis, y en ese libro narra que Abraham, todo el que pasaba por su tierra, él los bendecía de tal manera que podría enriquecer a una persona para hacerlo rico. Entonces dice la Biblia que él su terreno, pues obviamente era muy grande, y todo el que pasara tenía que llegar por su casa. Y le daba, decía: quédate aquí, yo te doy de comer, es más, puedes trabajar conmigo. Pero si la persona tenía que seguir de paso, él los bendecía, porque él como que sabía que la riqueza era delante de Dios, que lo que Dios le había dado era para bendecir a otros, y vemos que él pareciese que se quería deshacer de lo que tenía. Pero entre más daba, pues es una regla fundamental bíblica, que el que siembra cosecha. Entonces entre más daba, más recibía, y no podía deshacerse de sus riquezas. De la misma manera nosotros observamos a un rey David sumamente rico, a un rey Salomón sumamente rico, vemos a un Job muy rico, y que en ningún momento Dios como que les llama la atención por ser ricos. Viene Jesucristo y hace notar que no es la riqueza como tal, sino que la riqueza que está en el corazón, que puede estar atrofiando el avance delante de Dios. Vemos el ejemplo del muchacho rico que le dice: bueno, entonces si quieres ser perfecto, ve, regala todo, y entonces sígueme. Y dice la Biblia que él se entristeció. No es que Dios quiera, que Dios quiere, ¿cómo decir esto? Que seamos pobres, no, de ninguna manera. Sino que ¿dónde está el corazón? Y eso es lo que Dios nos muestra. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Amamos las riquezas? ¿Amamos a Dios primeramente? ¿Amamos el trabajo? ¿Amamos las posesiones? Y que ahí es cuando se va, ¿cómo decir? Descubriendo el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios lo que quiere es bendecirnos, pero muchas veces no se logra la bendición que Dios tiene para nosotros, porque a lo mejor estamos confiando más en las riquezas, o preferimos darle el primer lugar a las riquezas antes que a Dios. Preferimos darle más tiempo al trabajo que a Dios. Y entonces por eso muchas veces no se cumple esta parte de que Dios nos bendiga a manos llenas. Y vuelvo a repetir, no es que Dios esté peleado con la riqueza, no, de ninguna manera. Dios le dio una ley a los judíos diciéndole que si hay algún pobre de en medio de tus hermanos, dale para que deje de ser pobre. Es decir, que para que una persona deje de ser pobre, si una persona es pobre, a lo mejor tiene deudas, que se le pagaran sus deudas. Si seguía en la pobreza, es decir, que no tenía con qué solventar, se le tenía que dar. Y no para una semana o dos, porque podría regresar nuevamente a la pobreza, sino que tuviera más allá de lo suficiente para dejar de ser pobre. Y eso está por ley, para la ley mosaica, ¿verdad?
Y eso viene a ser un reflejo para nosotros, que debemos nosotros de dejar todo tipo de pobreza para ser ricos delante de Dios. Y vuelvo a repetirle a mi amado hermano, que no es netamente el dinero, sino toda riqueza espiritual. Pero entonces, viendo esta situación, el día domingo vamos a hablar que muchas veces se reparte nuestra economía en lugares que no se debe de hacer, y lo vamos a hablar de una manera profunda. Bueno, más o menos profunda, ¿verdad? Porque en 1 hora, 50 minutos no nos da tiempo, pero que sí se dé la semilla de la palabra para que nos haga reflexionar. Y hoy, para avance de ese tema del día domingo, quiero ir al tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy se llama de lo físico a lo espiritual. Pero antes de ir al tema en sí, quiero llevarlo a un verso de por qué le puse por nombre así, y nos va a ayudar un poco. Mire, primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 46. Yo lo tengo aquí en la versión TLA. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. Así de claro está este verso en la versión TLA. Y está hablando del primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán fue materia, el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Es decir, que el primer Adán fue materia, fue físico, y Jesucristo vino en cuerpo físico, pero el postrer Adán es después de su resurrección, y entonces vemos que ahora Él es espiritual. Entonces primero surge lo físico para nosotros que somos materia, se desencadena esta situación de lo físico para trasladarlo a lo espiritual. Y que esto es de suma importancia, porque estamos acostumbrados a hacerlo al revés, que creemos que primero lo espiritual y después lo físico, o que primero es la fe sin hacer y que voy a recibir, y de ninguna manera la Biblia nos lo muestra, sino que vemos que primero lo físico para recibir lo espiritual. Primero tenemos que hacer algo en nuestra, ¿cómo decirlo?, en este plano terrenal, para que se desencadene lo espiritual y posterior lleguemos a lo celestial. Pero viendo esta parte, que primero es lo físico, entonces quiero darle algunos ejemplos. Entonces ya le mencioné, ¿verdad?, que nuestro tema del día de hoy, de lo físico a lo espiritual. Y vamos a ver algunos de los, ¿cómo se puede decir?, de estas partes, para que usted lo vaya viendo bíblicamente. Le suplico en el amor de Dios, y que esto se quede como una consigna permanente, ¿verdad?, que si usted tiene la oportunidad de compartirlo, no solamente darle me gusta o darle like, sino compartirlo, porque a lo mejor otra persona está padeciendo, y que podamos compartir el alimento espiritual. Entonces, que se quede como una regla de la casa, para que alguien pueda escuchar el evangelio. No importa, a lo mejor lo escuchan, hermano, en Colombia, en Haití, no sé, en cierto país. La idea no es que sea solo para Nación Santa, sino que alguien recibió el evangelio, que vaya y en la ciudad donde se encuentre, que busque una iglesia que realmente esté fundamentada en la roca que es Cristo, y que crezca, no importa de dónde sea. Pero entonces vámonos un poquito adelante a estos ejemplos que le quiero mostrar. Y la Biblia es bien clara, hermano, es clara cuando nosotros creemos en la palabra. Cuando no se cree en la palabra, le podemos dar 100 vueltas, 1000 vueltas y decir que no es correcto, aunque lo estemos leyendo, ¿verdad? Pero si nosotros hemos creído, amado hermano, sabemos que de la palabra de Dios sale virtud para bendecir nuestras vidas. Entonces dice primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 24. Mire cómo dice. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. Estamos hablando que David cometió un pecado. El pecado no es en sí el censar al pueblo, sino confiar en otra cosa antes que Dios. Y entonces empieza a censar al pueblo. Y Dios le dice a David, mira David, eso que hiciste no es correcto. En vez de confiar en mí, estás confiando más en las posesiones. Y entonces le da a escoger 3 cosas. Plaga,
destrucción, plaga que lo perseguían sus enemigos, y no me recuerdo la tercera, pero el asunto es que él dice, prefiero caer en manos del Dios vivo, porque Él es misericordioso, sabía quién era Dios. Entonces, dice la Biblia que vino, porque empezó la mortandad, que el ángel de Jehová sacó su espada y empezó a matar a los israelitas. Y entonces él, preocupado por esta situación, él quiere ofrendar un holocausto. Él quiere ofrendar a Dios. Y llega la era de Ornán Jebuseo, ¿verdad? Y le dice, oye, véndeme esta parte para que yo pueda construir un lugar donde ofrecer holocaustos a Dios y se aplaque la ira de Dios por esto que yo estoy haciendo. Entonces Ornán le dice, no, te la regalo. Y su respuesta del reino fue, qué bueno, muchas gracias, qué amable, porque a Ornán hasta le dice, y si quieres camello, bueno, el holocausto también te lo doy. Y le dice, no, de ninguna manera, yo no le voy a dar algo a Dios que no me cueste. No le voy a dar algo que no me haya costado. Y no solamente dinero, sino que el dinero viene a representar un esfuerzo. Si usted y yo vamos a trabajar a una empresa, a un lugar, vamos a tener que dar ciertas horas de servicio para recibir un salario o un sueldo. Y entonces cuando David le dice, yo no te lo voy a recibir porque no le voy a dar algo a Dios que no me cueste. Entonces él da a Dios, de lo físico le da a Dios. Y dice la Biblia que le llegó el aroma grato. Usted lo puede leer en su casa, una historia muy hermosa. Usted ve cómo le llega el olor grato al Señor y ya no sigue la mortandad. Entonces hubo un resultado de lo físico hacia lo espiritual. ¿Cuál es lo físico? Que compra una heredad, la compra también los holocaustos, los borregos, las reses, las compra. Él hace, ¿verdad? El fuego, hace todo lo que se debe de hacer para ofrecer un holocausto. Y entonces todo eso fue físico. Cuando empieza a elevarse el humo, la Biblia dice que a Dios le agrada ese aroma. Pero Dios es espíritu. Lo que sucede es de que de lo físico se convierte algo espiritual para que llegue un olor grato delante de la presencia de Dios. Y entonces dice que Dios dijo al ángel de Jehová, ya no hagas mortandad. Entonces, amado hermano, vemos esta realidad de lo físico hacia lo espiritual. Vemos que primeramente hay que dar. Hay que compartir, hay que dar un esfuerzo para que posterior podamos recibir algo espiritual. Y que entonces, mi amado hermano, estamos tan acostumbrados a un tiempo donde todo se cree automático. Muchas veces se cree mágico. Le decimos a una persona, ¿verdad? X persona con un problema, sea cual sea, le decimos, busca al Señor. Y cree que por ir solamente un domingo el Señor le va a restaurar. Yo no estoy diciendo que Dios no sea poderoso para hacerlo en un segundo, sino que se piensa que no se debe de hacer nada, que no hay un esfuerzo. Y vemos aquí un rey David que conoce a Dios, que sabe que le agrada a Dios un esfuerzo. Y por eso le dice a Ornán, no te la voy a recibir gratis, te la voy a comprar. Si a lo mejor nos hubieran dicho, te doy este campo para que le honres a Dios, qué bueno, muchas gracias, me lo agarro. No, le dice, no, yo no te voy a recibir algo que no me cueste. Entonces, hermano amado, vemos que de lo físico sale virtud para lo espiritual. Me gusta mucho un verso, no lo puse porque no va en el sentido de esta parte físico, lo espiritual, y Pablo le dice, ¿que acaso no tenemos derecho a que entonces yo le doy lo espiritual y ustedes me den lo físico? Está hablando netamente de su comida de Pablo, de sus necesidades básicas. Y vemos a un Pablo que le dice, yo les estoy dando lo espiritual. Y entonces las personas quieren recibir enseñanza, pero no quieren hacer un esfuerzo. Y muchas veces hay hermanos que me dicen, es que no entiendo la Biblia. ¿Cómo le hago para entender la Biblia?
Sencillo, de lo físico a lo espiritual. No vas a entender la Biblia en una leída, ni en dos, ni en tres. Hermano, tiene que haber un esfuerzo de lo físico hacia lo espiritual, para que entonces pueda venir lo espiritual y podamos entenderlo. Pero se debe de haber un esfuerzo para que entonces podamos recibir eso espiritual. Déjeme ir a otro ejemplo aquí muy claro también en la palabra, en la escritura. Proverbios 3:9. Este está igual muy claro. Mire cómo dice usted, aquí acompáñeme a leerlo. Lo tengo en la versión NTV. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Verso 10. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. De lo físico hacia lo espiritual. Toda persona que honra a Dios con sus bienes, que da a Dios, el resultado es que Dios, que es espíritu, le va a dar abundancia. Dice, te va a llenar. No solamente dice que te va a dar lo necesario, sino que te va a llenar. Pero para honrar a Dios con los bienes, mi amadísimo hermano, tiene que haber un esfuerzo. Muchas veces la gente o los hermanos dicen, es que no tengo para darle a Dios. Si tienes. No está hablando si es mucho o es poco, sino que se dé esa iniciativa de lo físico hacia lo espiritual. La Biblia dice que Jesucristo le agradó más cuando esa mujer dio las 2 blancas que aún los fariseos, que habían dado a lo mejor mucho dinero, mucha ofrenda. Dice, ¿quién dio más? Y entonces inmediatamente unos discípulos dijeron, pues el que dio más efectivo. Y Jesucristo dijo, no, dio más a aquella que solamente tenía eso. La Biblia no narra qué pasó con esa mujer, pero estoy seguro que inmediatamente el Señor la bendijo, porque Él puso en su palabra que si das a Dios, si lo pones como iniciativa de lo físico hacia lo espiritual, el Señor está obligado, óigame bien, el Señor está obligado a bendecirnos de manera abundante. Pero, hermano, de lo físico hacia lo espiritual. Y esto es muy importante porque se da de lo físico hacia lo espiritual la sabiduría, el entendimiento, la fe, la mansedumbre, la obediencia, la sanidad, de lo físico hacia lo espiritual. Esto es muy importante comprenderlo, porque si no, hermano, estamos a expensas y decimos, es que Dios no bendice. No es que Dios no bendiga, es que recordemos que nosotros que somos físicos, que somos terrenales, que estamos en un plano físico, en un plano materia, nosotros es de aquí hacia lo espiritual. Dios es al revés. Dios de lo espiritual nos da para convertirlo en físico. Entonces, mi amado hermano, quiero mostrarle otro ejemplo de la misma manera muy claro de cómo da esta conversión de algo físico transformado a lo espiritual. Y entonces está aquí en el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 10. Y entonces quiero hacer un paréntesis muy grande justamente en esta cita. Cuando se habla de diezmos, ofrendas, primicias, tenemos que entender, y la Biblia es muy clara, que Dios ya no nos los pide como obligación. De ninguna manera Él está diciendo al pueblo, den diezmo, ofrenda, primicia. De ninguna manera. Sino que tenemos nosotros que entender que la salvación es netamente gratuita. Jesucristo dio su vida, aquel que creyera en Cristo será salvo. No está diciendo, si no das diezmo vas a irte al infierno. No, de ninguna manera. Sino que la Biblia es clara diciendo que aquel que cree en Cristo como Señor y Redentor de su propia vida, entonces, mi amado hermano, obtiene la salvación eterna. Extraordinario. No hay cosa que apelarle a eso. Está muy evidente esta parte. No te está pidiendo Dios ni posesiones, ni dinero, ni el coche, ni el auto, ni absolutamente nada, porque la salvación es gratuita. Pero al hablar de diezmos, ofrendas y primicias, cuando vamos estudiando la palabra nos damos cuenta que es por gratitud al Señor.
Ya no como una ley, porque antes los judíos lo tenían como una ley. Y en el libro de Malaquías, pero en el verso 9 le dice, malditos sois con maldición. Pero ahora en Cristo Jesús ya no hay maldición, porque hemos creído en el que, dice la Biblia, que fue colgado para que fuese maldecido y usted y yo tuviésemos bendición. Entonces aquel que no diezma, ofrenda y primicia no es que tenga maldición, lo hemos dicho muchas veces, por ahí en nuestra página oficial están las cápsulas doctrinales donde hablamos del diezmo y nos damos cuenta que no es que Dios nos maldiga ahora, sino que hay falta de bendición si no se hace, pero no es como hermano, un chanchullo, ¿va? Si no me das, yo no te bendigo. No, de ninguna manera. Sino que nosotros al estudiar la palabra de Dios nos damos cuenta que somos bendecidos cuando honramos a Dios con nuestros bienes. Acabamos de leer el libro de Proverbios, que si yo le doy de todo corazón a Dios, entonces, amado hermano, Él me va a bendecir. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que se lo quedan los ministros, se lo quedan para esto, para el otro, para aquello. Amado hermano, la iniciativa es dar al Señor. Él lo recibe porque se convierte en algo espiritual. ¿Para qué? Para que el evangelio siga avanzando. Para que el evangelio tenga lo necesario para seguir compartiendo el evangelio. Por eso es de que el Señor bendice. El Señor bendice no porque a Él le haga falta, sino que Él quiere bendecirnos cumpliendo esta parte. Entonces, mire, ya dijimos que no es en sí por lo del dinero, sino entendiendo, comprendiendo por la palabra de Dios. Mi amado hermano, que Dios quiere bendecirnos al momento de nosotros darle de lo que Él mismo nos ha dado. Entonces, mire, Malaquías 3:10 dice aquí, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Entonces en este mismo verso estamos viendo que de lo físico surge lo espiritual, la bendición espiritual. ¿Cuál es lo físico? Lo físico, amado hermano, es, ponga mucha atención en esto, lo físico es yo honro a Dios con mis bienes, le estoy dando a Dios. No, pero es que Dios no necesita, claro que Dios no necesita, pero el ministerio lo necesita para llevar el evangelio. ¿Y cómo? Entonces, hermano amado, se tiene que comer, se tiene que llevar un transporte, se tiene que llevar herramientas necesarias para que entonces se pueda llevar el evangelio. De manera que Dios no necesita, pero al ver esta bendición espiritual, hermano amado, aprovechar esta bendición gloriosa que Dios nos da. ¿Cuál? Al darle a Dios, al honrar a Dios con lo que nosotros tenemos, sea poco o sea mucho, entonces Él dice que Él va a abrirnos las ventanas de los cielos. Y las ventanas de los cielos, hermanos, son espirituales, no son físicas, porque usted asómese, ¿verdad?, de día y diga, a ver, yo no veo las ventanas de los cielos, porque no están, no son visibles, son espirituales. Y Él dice, yo os abriré las ventanas de los cielos. Entonces se abre algo espiritual para que llegue la bendición a nosotros y se convierta a nosotros de manera física. Porque recordemos, para nosotros que somos terrenales, es de lo terrenal se convierte a lo espiritual. Y Dios de lo espiritual nos lo convierte a lo terrenal. Entonces, amado hermano, esto es una bendición extraordinaria porque dice, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nuevamente la sobreabundancia. Pero, punto básico, tengo que hacer algo en lo físico, en este plano terrenal. En este caso, ¿qué debo de hacer? Dar a Dios. Si yo quiero sanidad, ¿qué debo de hacer? Buscar a Dios. Si yo quiero recibir sabiduría, tengo que estudiar la palabra. Si yo quiero saber, hermano, profundidades de la escritura, tengo que estar estudiando la palabra. Es una acción física, es una acción que se da en este plano natural. Si yo quiero, hermano amado, no sé, vamos a decir, comunión con Dios, tengo que empezar en el plano terrenal, tengo que abrir mis labios, tengo que ponerme el tiempo para orar a Dios.
Y entonces va a suceder algo espiritual. De la misma manera, cuando alguien alaba a Dios, dice la Biblia que Él nos rodea con cánticos de liberación. ¿Pero qué debe hacer? Alabar, palmear, cantar, saltar, levantar sus manos. Es algo físico, es algo que se hace en este plano natural. De la misma manera, alguien quiere adorar a Dios, tiene que postrarse, tiene que hacer lo físico para que surja hacia lo espiritual. Hermano, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque no es algo que sea imposible para nosotros como seres humanos. Es algo que podemos realizar en este plano terrenal. Dios no nos está pidiendo, bueno, es que mira, si tú quieres ser bendecido, ve al séptimo cielo, tomas, decir una cosa, hermano, a lo mejor estoy diciendo algo que no es correcto, pero vas, tomas el oro espiritual y lo traes. No, Dios no nos está pidiendo algo imposible. Nos está diciendo que de algo físico va a suceder algo de bendición espiritual. Entonces, esta es una de las partes, pero si nosotros vemos el versículo 11 de Malaquías capítulo 3, hay otra bendición que surge de lo espiritual. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Reprenderé también por vosotros al devorador. Hermano amado, esto está hermoso. Que quiere decir que el devorador es un ser espiritual que se roba las bendiciones, que se come las bendiciones. Se come las bendiciones y entonces, mi amado hermano, está difícil esta cosa. Porque espiritualmente no podemos, nosotros que somos terrenales, no podemos pasarnos al plano espiritual. Pero Dios, que es espíritu, sí lo puede hacer, sí lo puede lograr. ¿Y entonces qué sucede? Entonces Él reprende al devorador. Bendito sea el nombre de Dios. Él sí reprende al devorador, que es espíritu, pero esto surge de un acto físico, que es dar a Dios. Hermoso, bendito es el Señor. Bendito es nuestro Dios, porque entonces vemos esta parte, mi amado hermano, que todo surge de lo físico. Es que Dios es tan bueno que Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Él nunca nos va a pedir algo que sea extremadamente difícil. Él no nos va a pedir algo, mi amado hermano, que sea imposible o que no se pueda de ninguna manera. Él no es así. Él nos va a pedir algo que sea fácil para nosotros, que sea algo posible para nosotros. Entonces, amado hermano, esto es algo, una oportunidad más delante de Dios. El que de plano, hermano, no salga de situaciones es porque no quiere. Son cosas que no son difíciles. Son cosas que son prácticas para el día a día. Y entonces, tenemos aquí problemas técnicos, pero por la misericordia de Dios vamos bien en el tiempo. Entonces, mi amado hermano, esto está hermoso. Esto está hermoso porque vemos que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que tengamos sabiduría, escuchar de la palabra, aprender de la palabra. De lo físico hacia lo espiritual. Entonces, amado hermano, esto está fallando, pero podemos, por misericordia de Dios, le puedo narrar, ¿verdad?, la palabra. Y el desarrollo de nuestro tema está en segundo libro de Reyes. Justamente en la parte donde llega, ¿verdad?, Eliseo con la mujer viuda y le dice que le dé primero a él. Sabemos por la palabra que había una escasez terrible, una escasez muy, hermano, muy intensa en Israel. Y entonces Dios le da una profecía a Eliseo y le dice: ve, porque no va a escasear la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija. Dios da una promesa de que no iba a faltar el alimento. Entonces va con la mujer viuda y le dice: oye, dame un poco de agua. Y la mujer, conociendo que era un hombre de Dios, va y le trae el agua. Le trae el agua. De la misma manera, hermano, le dice: ahora ve y tráeme un poco de pan. Y la mujer le responde y le dice: solamente tengo un puñado. Tengo un poco nada más. Y un poco en el aceite. Solamente un poco.
Y entonces, hermano, este es el secreto. Esta mujer no tenía mucho, tenía poco. Y que muchas veces hay gente que quiere menospreciar lo que Dios le da. Dice, es que ¿cómo voy a darle a Dios mi diezmo, que es muy poco? Es que Dios no te está pidiendo lo mucho, te está pidiendo lo que tienes. Dios te está pidiendo eso que tienes acceso. Esta mujer, hermano, si Dios nunca se le acercó o el profeta no llegó y le dijo, muy bien, mujer, tráeme por favor 20 kilos de harina, 15 litros de aceite y tráeme por favor, no sé, 8 litros de vino. No, hermano. Sino que él dijo, solamente tengo esto. Le dijo, muy bien, extraordinario, pero tráeme a mí primero. Dame a mí. Y muchas veces, hermano, hay gente que antepone el honrar a Dios con sus bienes. Y dice, pero es que se lo va a comer el ministro, se lo va a gastar. Claro, hermano, una parte lo va a tener que ocupar para sus necesidades. Sí, estamos en un plano terrenal, por eso aquí la eficacia de lo terrenal hacia lo espiritual. Porque Dios sabe que somos terrenales. Y entonces se necesita cosas terrenales para subsistir en este plano terrenal. Y que, amado hermano, se lo dio al profeta. Y entonces le dijo a la mujer, mira mujer, muy bien, ya lo hiciste, porque el Señor dijo que no va a escasear, y no escaseó en todo el tiempo. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, mi amado hermano, esto viene a ser algo tremendo, tremendo. Porque esta mujer, vemos que no hizo algo extraordinario. Vimos que esta mujer no fue y cruzó el Jordán o el mar el océano Pacífico o se fue nadando, hermano, todos los continentes. No, tenía un poco, dio al profeta, que la Biblia dice que ciertamente hombres mortales lo reciben, y entonces Dios está obligado a dar. ¿Por qué? Porque, hermano amado, de lo físico hacia lo espiritual. Entonces el asunto, siguiendo, porque, hermano, yo creo que el enemigo no quiere que aprendamos esto, porque de plano se pasmó la computadora, no quiere ni para atrás ni para adelante, pero el Señor es tan bueno que Él quiere que tú y yo aprendamos esto el día de hoy. Quiere que aprendamos que hay virtud de lo físico hacia lo espiritual. Cuando una persona va a hacer una carrera, una caminata, un viaje, no va a llegar, hermano, del paso 1 a la meta con un solo paso, sino que tiene que ir caminando, tiene que hacer un esfuerzo para llegar a su meta. Entonces, hermano amado, Dios es bueno, que quiere darnos cosas prácticas, de manera que entonces Él no nos pide algo difícil de hacer. No nos pide algo complejo o algo, hermano, extralimitante, que no, eso no se puede. No, hermano amado, cosas sencillas. Y esto va muy acorde a lo que vamos a aprender el día domingo. Porque muchas veces no vemos la bendición de Dios. No vemos la bendición de Dios, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en lo físico que trasciende hacia lo espiritual? Que no recibimos la bendición espiritual, que no vemos bendición, vemos que a lo mejor la casa sigue igual, vemos que a lo mejor, hermano amado, la situación empeora o se agrava. No puede ser así. Algo está pasando en el plano espiritual, pero afectado por el plano terrenal, por el plano físico. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor, mire, alguien dice, es que estoy teniendo una enfermedad. Y la Biblia dice, es que hasta que yo callé, mis huesos envejecieron. Eso quiere decir que si alguien no se pone a cuentas con Dios, la enfermedad va a seguir adelante. Y alguien pues, es que Dios no me escucha, parece que Dios no está al pendiente de mí. Sí está al pendiente, sí te escucha, pero tienes que hacer algo físico. Buscar al Señor. Dice la Biblia que cuando alguien estaba enfermo o alguien tenía una necesidad, tenía que presentarse delante de los sacerdotes, presentársele y decir, tengo este problema.
pasa esto, pasa aquello, tengo necesidad. Pero a lo mejor muchas veces el orgullo nos impide. A lo mejor, hermano, creemos que no hay el apoyo. Pensamos que a lo mejor nos van a juzgar. Y si nos juzgan, hermano, bueno, eso es muy su cosa. Yo quiero ser libre. Yo tengo que buscar el remedio que Dios me da para que yo sea sano. Hay gente que a lo mejor se le hace más fácil el ir a una limpia. Hay gente que se le hace más fácil que le pasen ahí un ramo, un huevo, que le den, voy a decir esto, hermano, la panacea, un remedio que lo cura todo. Hablábamos creo que hace 2 o 3 semanas, los remedios es que la chía, el alimento extraordinario. Es que no sé ni qué mencionar para que no vaya a pensar que estoy en contra de alguien. Es que tal alimento, maravilloso. No, es que tómate esto y te va a curar. Hermano amado, el Señor nos da la oportunidad, la bendición de ser sanos una vez y para siempre. Pero tengo que hacer algo físico, buscar al Señor todos los días, buscarle en la hermosura de su santidad, en su santo templo. Es decir, que tiene que haber un esfuerzo para que nosotros recibamos. Y de la misma manera, lo económico. Casi no hablo de lo económico para que no se malinterprete en que puro dinero y dinero. No, de ninguna manera. Sé lo que Dios quiere y es bendecirnos de manera integral. Pero que si, amado hermano, debemos aprender lo económico, claro que sí, porque también la Biblia nos enseña también a cómo administrar lo económico. Jesucristo dijo, ¿quién antes de hacer un castillo no se sienta para hacer cuentas? Es decir, que debemos aprender lo económico, no es lo principal es Cristo, buscar a Dios con todo nuestro corazón, el saber más de Él. Pero sí tenemos que aprender muchas cosas, amado hermano. Tenemos que aprender muchas cosas. ¿Para qué? Para poder seguir adelante y recibir las bendiciones de Dios. Así es que, mis amados hermanos, esto está bien hermoso. Hermoso que está este asunto. Porque, vuelvo a repetir, el tema del domingo es económico. Pero no porque sea lo máximo. O no porque sea algo que nos preocupe lo económico, pero sí debemos de hacerle saber al pueblo de Dios que no podemos estar diciendo, ¿verdad? Es que estoy al día, o es que estoy corto, o es que tengo deudas, o es que no me alcanza. Mire, hace muchos años, bueno, un par de años me recuerdo de un testimonio de un libro que estaba leyendo y generalmente así se le hace. Decía que Dios nos bendice. Dios nos bendice y que claro que debemos de administrarnos, no podemos ser despilfarradores, no podemos estar malgastando los recursos que Dios nos da, sean físicos, espirituales, lo que sea, cualquier tipo de recurso. Y me recuerdo de algo que muchas veces se entra a las tiendas y a lo mejor nos gusta algo de la tienda. No sé, una ropa, un calzado, no sé, puede ser cualquier cosa. Que entra dentro de nuestras necesidades. Y que lo primero que se hace es ver el precio. No estoy diciendo que sea malo ver el precio, porque no vamos a despilfarrar. Pero, oye, ¿no será que a lo mejor de vez en cuando podríamos darnos un gusto? Tampoco estoy diciendo que nos vamos a comprar a lo mejor unos tenis de 15,000 pesos o de 20,000 pesos. Si alguien lo tiene, pues qué bueno, ¿verdad? Pero tampoco a un extremo. Pero sí a lo mejor un suéter que está lindo, que está bonito, una playera, una camisa, no sé, para mis hermanas unos zapatos, no sé, X o sea cual sea el artefacto. Y que lo podamos comprar sin ver el precio, decir, me gusta. Tal vez, hermano, estamos acostumbrados a zapatos de 300, 400 pesos, no sé, por poner solamente una cantidad. Pero a lo mejor estos zapatos cuestan 1,000, pero me gustan. Me gustan, me van a funcionar, me los compro.
Y entonces, hermano amado, eso vino a hacer reflexionar en mi corazón, porque dije, no se puede estar en siempre es que no me lo compro porque no alcanza, o no me lo compro porque si no mañana ya voy a desacompletar tal cosa. No estoy diciendo que lo vamos a hacer todos los días, ni todos los fines de semana, pero ahí hay un problema, y que Dios quiere mostrarnos la manera de poder ser prósperos. Y no para que se desvíe nuestro corazón en pos de las riquezas o en pos del dinero, porque la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tampoco es de que vamos a desviar nuestro corazón, pero sí debemos aprender a cómo poder ser prósperos, a cómo podemos ser bendecidos por el Señor. Entonces, como esto sigue sin funcionar, amado hermano, ahora sí estoy perplejo porque nunca falla esta cosa, es muy raro, pero yo creo que el enemigo no quiere que aprendamos, amado hermano, pero el Señor es victorioso para siempre bendecirnos y enseñarnos lo que necesitamos. Y hoy, hermano, en medio de una crisis tan difícil, y una crisis que ha venido a ser dificilísima, ¿cómo decir?, monstruosa en cuanto a lo económico, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que seamos prósperos. Para la mente humana, la persona que no conoce a Dios diría, esto está difícil, no se puede. Tú me dices que en medio de una situación adversa, el que yo pueda avanzar y aún ser próspero, con la ayuda de Dios sí se puede. Pero debemos de comprender este medio, de lo físico hacia lo espiritual, de lo físico hacia lo espiritual. Y quiero cerrar con este verso, que hermano, yo soy muy malo con las citas, ¿dónde están? Pero Dios me ha permitido memorizar algunas. Y la Biblia dice, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Si tú y yo buscamos a Dios con todo nuestro ser, pero el buscar no es, sí, aquí en mi mente, sí, aquí solito, ¿verdad? No, lleva un esfuerzo, tengo que hacer algo físico. Primeramente ir y buscar al Señor Dios. ¿Para qué, amado hermano? ¿Para qué? Para que puedas recibir lo espiritual. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas Él te las va a dar a su tiempo. Esta es la parte hermosa, porque si estamos buscando el reino de Dios y su justicia y no llega la bendición, algo tenemos que hacer. ¿Qué está pasando en lo espiritual que no estoy recibiendo lo material? Puede ser el enemigo, puede ser cosas que alguna cuenta que tengo pendiente. Antes de llegar al evangelio hice cosas que no eran correctas. A lo mejor en mi corazón está el tener o el acumular o el amasar. No sé, y tenemos que aprender. Pero primeramente buscar al Señor. Buscarle con todo nuestro corazón, en ponerlo en primer lugar. Y entonces estas cosas nos van a ser añadidas. No al revés. No al revés, amado hermano. No buscar primero lo físico y voy a recibir lo espiritual. No, primero buscar lo espiritual. Pero al buscar lo espiritual es que yo tuve que hacer un esfuerzo físico. Hay gente que me dice, es que sí, está bien, las enseñanzas están extraordinarias, muy bien, Dios los bendice, pero me queda muy lejos. Mejor voy aquí a la iglesia que está cerquita. Pero que Dios ya no te mostró la bendición, Dios no te está mostrando la enseñanza, Dios no te está mostrando el pan espiritual, no te está enseñando todo eso que anhelabas y necesitabas. Sí lo tengo, sí, pero me queda muy lejos. Amado hermano, tenemos que hacer un esfuerzo. Antes de que mi esposo y yo nos mudásemos más cerca del templo, no nos quedaba muy cerca el templo, tampoco es de que nos quedara muy lejos, pero no nos quedaba muy cerca. Y se tuvo que hacer un esfuerzo durante mucho tiempo para ir a buscar al Señor. Y en ese tiempo, amado hermano, no se tenía vehículo. Empecé a ir los domingos y pararse temprano. Y no íbamos a estar tomando taxi cada domingo, teníamos que ir en pecero. Y luego después íbamos los miércoles. Y la cosa, hermano, fue un esfuerzo. Pero Dios nos empezó a bendecir primeramente en lo espiritual. Se abrieron las ventanas de los cielos y empezó a acomodar muchas cosas que en nuestra vida, hermano, no habíamos visto, que necesitábamos la intervención de Dios. Y el día de hoy sigue Dios haciendo lo mismo.
y anhelo que siga haciendo lo mismo, Dios, porque Dios no cambia, pero ahora en tu familia, con tus conocidos, con tus amigos, con tus primos, con tus tíos, con tus abuelos, con tus hermanos, con quien tú quieras, con todos los que te rodean. Pero que el Señor esté en medio del asunto para bendecirnos. Así es que quiero despedirme, amado hermano, orando, suplicándole a Dios que nos dé sabiduría, revelación, para poder entender que hay cosas que debemos de hacer, físicamente hablando, para que entonces venga la bendición. Vamos a orar todos juntos. Espíritu Santo de Dios, te vengo suplicando y rogando que tú traigas revelación divina a nuestros corazones, a nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, que podamos comprender, Señor, que hay cosas que debemos de hacer. Y Señor, es un privilegio que cambie nuestro pensamiento para que no sea algo pesado, sino que entendamos que es un privilegio, una bendición, el ser partícipes de poder hacer cosas, darte un servicio, orar, el buscarte, el leer tu palabra, el aprender, el escuchar prédicas, enseñanzas, y que en medio, Señor, de ese esfuerzo físico, tú vas a traer lo espiritual de bendición. Señor, de la misma manera que si hay algún estorbo para que podamos honrarte con nuestros bienes, que sea cayendo en el nombre de Jesús, para que podamos avanzar y que tu Señor nos bendigas abundantemente como es tu voluntad. En el nombre de Jesús bendigo a todos mis hermanos, mis hermanas que están viendo esta transmisión y Señor, bendícelos abundantemente en revelación, sabiduría y entendimiento para que puedan poner por obra tu palabra y que siempre que se acerquen delante de ti puedan estar confiados que tú les oyes, porque tú eres un Dios que oye a su pueblo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, la paz de Dios y nos estamos viendo. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo con un tema extraordinario. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.